La Biblia nos presenta a un Dios creativo. En el primer capítulo del libro de Génesis nos muestra a un Dios que va poniendo en orden todo el mundo literalmente. Hace un énfasis muy particular cuando se trata de la creación del hombre y de la mujer, literalmente demostrándonos que los seres humanos fuimos el pináculo de la creación de Dios, literalmente hecho a su imagen y semejanza. Es extraño entonces que a pesar de tener este origen divino, nuestra vida sobre esta tierra es marcada por dificultades, por problemas, por necesidad, por situaciones adversas. Son tantas que literalmente nos hacen olvidar este origen, este inicio conectado a este Dios supremo. La vida puede ser muy dura y esto queremos conversar hoy con ustedes. Todos los hombres soñamos con alcanzar una buena familia, éxito, fortuna y fama. Todos entregamos los mayores esfuerzos para hacer que nuestros sueños se hagan realidad. Sin embargo, cada día hay más y más hombres que a pesar de trabajar mucho y con perseverancia, no superan sus límites de pobreza, ni alcanzan la prosperidad ni la felicidad en sus vidas. Cada día vemos que muchos hombres que no llevan una vida correcta encuentran muchos beneficios y viven en mejores condiciones que quienes buscan el favor de Dios. Hoy día, alrededor de mitad de la población del mundo vive en situaciones de precariedad, vive en algún nivel de pobreza, algún nivel de dificultad. Esto levanta preguntas. Comenzamos a preguntar si la misericordia de Dios está dispuesta, está diseñada para toda persona o no. Son de las cosas que debemos considerar. Vemos también en el otro extremo que hombres de mucho dinero y fama, que se supone que sus vidas están tranquilas y que no deben tener preocupaciones, toman el camino de las drogas, la prostitución, la promiscuidad o el suicidio para terminar con sus vidas. Ahí están los casos de actores famosos de Hollywood, artistas nacionales e internacionales, muy populares o empresarios con muchos recursos en sus cuentas, que no le encuentran significado a sus vidas a pesar del dinero, la fama y la popularidad, y toman la decisión de atentar contra sí mismos. Al constatar esa realidad que viven los hombres en estos tiempos, surge la inquietud de cuál es el verdadero valor en la vida de nosotros como seres creados por Dios. Nuestras cabezas se llenan de inquietudes sobre cuál es el camino para saber en realidad qué rol debo jugar como hombre y cuál es la ruta que debo transitar para que mi vida sea diferente y pueda superar las dificultades que se me presentan sin pensar en salidas que atenten contra mi integridad y la de los seres que me rodean y me quieren. No eres tú solo que has vivido o estás viviendo en esta situación. Muchos hombres que han estado sumidos en momentos de dificultad o frustración extrema han encontrado el camino seguro para superar estas situaciones. Yo me caso muy joven y por ende sin experiencia ninguna del compromiso que iba a asumir de tener una familia, de tener una esposa. Y entendía que yo iba a seguir viviendo como yo vivía, la vida de soltero. Y no pasó mucho tiempo cuando ya yo estaba en la calle, en infidelidades, buscando mujeres, y empecé la vida muy desordenada. Pasaron varios años que yo entendía que yo estaba cumpliendo con mi casa. Simplemente yo lo que llevaba era la comida a mi casa, porque no había ni cariño, no había tiempo para mis hijos, tiempo para mi esposa, no había tiempo para nada. El tiempo yo lo tenía para mí y la gente en la calle, las mujeres, mis amigos. Y empecé, fue un tiempo de mucho problema en la casa. Y esa situación me llevó a tener 2 hijos fuera del matrimonio. Y eso llevó varios años de mi vida, una vida de desorden, de muchos problemas, mi esposa pasando trabajo. Y me llevó a una situación tan difícil que no encontré salida en un momento. Y los hijos no tienen la culpa, pero sí la culpa lo tenemos nosotros los adultos y es lo peor que un hombre puede hacer, tener hijos fuera de su matrimonio, no por los hijos sino por las consecuencias que tú traes. No encontraba qué hacer con mi vida, mi esposa desesperada, mis hijos no me veían, prácticamente yo iba a la casa en la noche tarde, así salía en la mañana porque yo trabajaba prácticamente el día entero porque
no le tenía ningún amor a la casa, no le tenía amor a venir a la casa. El último lugar donde yo quería llegar era a mi casa. Como hombres, literalmente estamos programados para hacer frente, para defender, para dar la cara a las situaciones de adversidad, a los problemas, a las dificultades que la vida nos plantea. Lo vamos enfrentando uno a uno, lo vamos enfrentando según nuestro entendimiento y nuestras prioridades, pero inevitablemente llegarán las situaciones, las dificultades, las adversidades que lucen más fuerte que nosotros. Nos trancamos, nos encontramos débiles, nos encontramos impotentes, sentimos que no tenemos respuestas para esa adversidad de manera particular. Ese es el momento de una pausa, es el momento de un tiempo de reflexión, es el momento en el cual historias de otros hombres que han enfrentado situaciones similares nos son tan útiles, nos ayuda a entender qué encontraron ellos para enfrentar no esa adversidad, todas las adversidades que un hombre puede enfrentar de manera exitosa. Pasó un tiempo, seguí igual, hasta que una de esas personas una de esas mujeres que yo tenía, una relación que me comprometí mucho, incluso me sacó de mi casa por 1 año y pico. Esa muchacha muere y para la familia de ella yo era su esposo. Había una doble vida y ellos no sabían que yo tenía mi familia, que yo era casado, pero ella lo hacía entender así. Ella le hacía creer que yo era el esposo por cubrirme, pero era una mentira. Y viene su familia y me invitan en el proceso de velatorio y todo eso. Estábamos pasando un tiempo de dolor. La tía me invita, que quería venir a la iglesia, que conocía al pastor Ben, y me habla de la iglesia Palabras de Vida. Yo, por complacerla, porque como ella no conocía nada aquí en el país, yo por complacerla le digo, ok, yo te llevo el domingo. Y vine acompañándola, porque al acompañarla a ella, llegué a la iglesia y sentí que el Señor me habló en ese momento, pero llegué con una vida totalmente desordenada y con mucha mentira. Yo llego a la iglesia, como decía, pasé varios meses con la misma mentira, incluso la mentira era tan grande que llegué a la iglesia siendo el viudo. En la iglesia pensaban que yo era el viudo, porque lógicamente había muerto mi esposa. Eso solamente lo sabía yo y lo sabían los familiares de ella. Cuando yo seguí buscando del Señor, que seguí visitando la iglesia, que ya había pasado el tiempo, la familia se había ido, que yo seguí visitando la iglesia y vi en la forma que me recibieron, tanto el pastor Rafi como los hermanos que habían en la iglesia, yo entendí que el Señor me estaba hablando y que había algo que podía encaminar mi vida. Y decidí que no podía seguir en mentira. Entonces, hablé con el pastor y le dije que yo necesitaba hablar con él, que necesitaba aclarar algunas cosas que él no sabía. Me dijo que hiciera una cita, la hice. Cuando me senté a hablar con él, que yo empecé a contarle toda mi vida y le dije la verdad de mi vida, que le conté que yo tenía a mi esposa, que yo tenía a mis hijos, que esa persona que murió no era mi esposa, que era una doble vida que yo llevaba. En fin, me sincericé con él. El pastor lo único que me dijo fue que si en verdad yo estaba en buscar una relación con el Señor y en ordenar mi vida, que viniera como yo estaba, con todas mis cargas, que él, tanto él como los hermanos de la iglesia estaban para apoyarme y que el Señor se iba a encargar de ordenar lo que estaba en desorden y que no me preocupara que viniera de esa manera. La historia de Ángel no es única. La historia de Ángel es un modelo, es un bosquejo para tu vida también. Es tiempo de que tú comiences a entender, que comiences a valorar lo que sería tu vida tomada de la mano de este Dios que no ha dado todo lo bueno a cambio de nada. Un Dios que está buscando verdadera relación contigo. Este es un tiempo para considerar y que si ese Dios creador de los cielos, si ese Dios que interviene en la vida de Ángel, puede también intervenir en tu vida y ahí hacer todas las cosas nuevas. Necesita Dios, necesita